Hola, mi nombre es Evelyn Walker, y si preguntas a mi familia, soy la que nunca estuvo a la altura de nada. Dicen que fracasé en encajar, en ser la hija que querían, en quedarme callada. Pero lo que nunca vieron venir fue el día en que el prometido de mi hermana me miró, se detuvo y dijo, un momento. Teniente General. Esta no es una historia sobre venganza. Es sobre lo que sucede cuando aquella a la que enterraron se niega a quedarse enterrada. Enviaron 172 invitaciones. En ninguna aparecía mi nombre. Leí esa línea 3 veces antes de darme cuenta de que no estaba respirando. Mi dedo flotaba sobre la pantalla de mi viejo iPad, el rastreador de confirmaciones de la página de la boda parpadeando frente a mí como una broma cruel. Mi nombre, Evelyn Walker, no estaba. Ni siquiera en la sección de pendientes. Basque. De nuevo en la lista de invitados. Los 172 nombres estaban allí, incluyendo a las compañeras de universidad de Meline, al amigo de golf de Daniel, a 2 primos lejanos que no había visto desde la época de Reagan. Pero no a mí, el perro ladró afuera, probablemente. Un conejo cerca de la cerca, pero yo seguía inmóvil en la cocina, con el amargo aroma del café recalentado enroscándose a mi alrededor. Miré hacia la vasta extensión de pinos que rodeaban la cabaña. La primavera había empezado a derretir los últimos restos de nieve, pero el aire todavía conservaba ese frío alpino. La soledad tenía sus comodidades, hasta que dejaba de tenerlas, no era la primera vez que me dejaban de lado. Años atrás, cuando Meline cruzó el escenario de graduación en la NYU, yo aparecí con el uniforme de gala. Ella era la primera de nuestra familia en terminar la universidad, al menos eso era lo que todos fingían. Las miradas de mi madre y de sus amigas del club de bridge dejaron claro que mi presencia, mi uniforme, eran una ofensa a la vista. Diana me apartó justo después de la ceremonia, su voz una cuchilla envuelta en gasa. Se suponía que este era el día de Meline. Evelyn. Como siempre, lo convertiste en el tuyo. Yo había pagado la matrícula de su primer año, cuando nuestra madre olvidó el plazo de la FAFSA y Meline casi perdió su inscripción. Nunca pedí agradecimiento. Pero en ese momento entendí que la gratitud no tenía valor en nuestra familia. La imagen sí, toqué de nuevo la pantalla, esperando que la lista de invitados se actualizara. Nada. Todavía sin Evelyn. Todavía invisible, el teléfono sonó, una vieja línea fija que conservaba por costumbre. Contesté sin mirar el identificador. Habla Evelyn. Una voz familiar vaciló al otro lado. Cariño, soy la abuela. Hola, Lorraine, dije. En voz baja, y la tensión de mis hombros se aflojó apenas un poco. Ella nunca llamaba a menos que algo estuviera mal. Caraspio. Quería decirte, espero que no estés molesta por las invitaciones de la boda. No es que, no recibí. Ninguna, respondí sin rodeos, hubo una pausa. No, supongo que no, admitió, con la voz encogida. Tu madre, dijo que podía causar problemas. Que Meline quería una reunión pequeña y tranquila, tranquila, repetí, con la voz seca. Supongo que ahora soy una amenaza. A la seguridad, no digas eso, suspiró, y escuché el dolor en su aliento. Solo quería que no te tomara por sorpresa, demasiado tarde. Cuando colgamos, me quedé en el silencio que siguió, tratando de convencerme de que no me importaba, de que no dolía. Pero el vacío ya había florecido en mi pecho. Revisé de nuevo el correo, físico y digital. Ninguna carta. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Caminé hacia la parte trasera de la cabaña, mis botas resonando suavemente contra el suelo. De madera. Al final del pasillo estaba el viejo armario que no había abierto en más de 3 años. Puse la mano sobre el pestillo, dudando. Dentro, el uniforme militar colgaba exactamente donde lo había dejado, impecable, intacto, esperando. Antes lo usaba como armadura. 30 años de servicio lo habían grabado en mi piel, en mi columna. Aún podía recitar mi número de serie más rápido que mi número de seguro social. Pero tras retirarme me prometí que no lo necesitaría nunca más, pasé los dedos por la tela. Aún conservaba el olor a cedro y disciplina. Lo saqué de la percha y lo extendí sobre la cama. Mis medallas descansaban en su pequeña caja de terciopelo. Tampoco la había abierto. En el espejo, mi reflejo me devolvía la mirada. Más vieja, sí. Más marcada, sin duda. Pero bajo las arrugas y las canas, algo resiliente seguía brillando. Si soy invisible, susurré a la mujer del espejo. Seré del tipo que no puedan dejar de ver. Entonces me giré, abrí mi portátil y reservé el billete. Solo de Ida. De Colorado a Connecticut. No lo verían venir.
No iba para arruinar nada. Solo quería comprobar si todavía existía. Las palabras resonaban en mi cabeza cuando me encontré junto a la pared del fondo del salón de banquetes, una sombra entre invitados resplandecientes. Las luces eran suaves, doradas, diseñadas cuidadosamente para halagar cada ángulo del recién renovado salón West Burbridge del hotel. Afuera, los árboles se mecían en silencio con la brisa de primavera, pero dentro todo estaba calculado. Roses en copas alargadas. Arreglos florales en tonos suaves. Jazz tenue deslizándose bajo las risas educadas. Me había colado por el pasillo de servicio, saludando al personal de catering como si perteneciera allí. Y lo hice una vez, no en esa sala, pero sí en cientos como ella, donde la presencia era poder y el silencio podía cortar más profundo que las órdenes. No llevaba el uniforme esa noche. Vestía pantalones oscuros, una chaqueta entallada y la clase de expresión que hace suponer a los demás que debes estar allí. Meline estaba de pie en el centro de la sala, con la mano apoyada delicadamente en el antebrazo de Daniel. Su sonrisa era un poco demasiado amplia para ser real. Aún no me había visto. No pensaba hacer una escena. Ni siquiera esperaba quedarme mucho. Solo quería comprobar si realmente me habían borrado de su mundo o solo me habían enterrado debajo un camarero. Pasó con una bandeja de champaña. Richeis. Mis dedos rozaron la copa intacta de una mesa lateral. La condensación me recordó que aún estaba aquí. Aún era sólida, entonces ella me vio. El rostro de Meline no delató mucho. No jadeó. No frunció el ceño. Su sonrisa titubeó 1 milímetro y luego regresó, controlada, pulida. Se excusó de la conversación con un par de mujeres de vestidos florales y se dirigió hacia mí, los tacones golpeando el mármol. Evelyn, dijo, con voz baja y ligera. No esperaba verte aquí, me lo imagino, respondí. La falta de invitación suele tener ese efecto, soltó una risa breve, afilada, quebradiza. Bueno, ya estás aquí, ¿quieres que te traiga algo, Titi? Como si estuviéramos en una escena de salón, como si nada importara, asentí, y ella llamó a un camarero con un gesto. Mantenía la sonrisa pintada, pero sus ojos se movían rápido, escaneando la sala como un soldado evaluando amenazas o testigos. Fue entonces cuando la voz de Daniel cortó el murmullo ambiental. Disculpe, le dijo al camarero a mi lado. ¿Ha dicho Evelyn? El joven asintió y señaló discretamente en mi dirección. Daniel giró, con el ceño fruncido. Su postura cambió sutilmente. No me reconoció. Aún no. Pero yo reconocí algo en sus ojos. Un destello de confusión. Un temblor de curiosidad. Se acercó con el encanto fácil de un hombre acostumbrado a esos ambientes, pero yo vi la vacilación detrás. Lo siento, dijo, tendiéndome la mano. Nos hemos visto antes. Le estreché la mano, firme pero breve. Solías saludarme. Su sonrisa se congeló. Yo, lo siento, estabas destinado en Fort me hace 10 años. Era subteniente entonces. Te colocaste al borde de la guardia de honor en el funeral de un coronel caído. Mirabas la bandera como si estuviera a punto de hablar, parpadeó una vez. Luego otra, teniente general Walker, las palabras salieron de su boca como arrancadas. A la fuerza. Su barba perdió el color. El jazz se desvaneció. Las conversaciones tropezaron. Un murmullo recorrió la sala como si alguien hubiera desconectado la corriente. Meline giró la cabeza, su sonrisa ahora de cristal. Algunos invitados nos miraban, confundidos. Otros simplemente esperaban. Daniel retrocedió, reajustándose. Su mano cayó. Parecía intentar reconciliar dos imágenes imposibles de coexistir. Yo no, empezó, pero no terminó. Sostuve su mirada. Está bien. A veces yo también me olvido de quién soy. Meline se acercó a su lado, enlazando su brazo con el de él, dándole firmeza. Esta es mi hermana Evelyn, dijo alegremente, como si presentara un cuadro extraño en su pasillo. Varias personas miraron entre nosotras. Algunas asintieron con un reconocimiento vago. Una mujer susurró algo al oído de su esposo. Otra tomó una foto disimulada, fingiendo revisar el teléfono. No me moví. Había estado en zonas de guerra más hostiles que esa. Daniel carraspeó. Lo siento, general. Quiero decir, Evelyn. No me había dado cuenta, Eso pasa cuando te dejan fuera, dije suavemente. Empiezas a preguntarte si alguna vez estuviste realmente allí desde el principio. Nos quedamos en un silencio incómodo un segundo demasiado largo. Entonces, me hice a un lado, dándole espacio para retirarse si lo necesitaba. Y lo hizo,
con cortesía, por supuesto. Todos en esa sala estaban entrenados en el arte del decoro. Pero había un temblor en sus manos cuando ajustó su gemelo. Mi displace. Hacia el borde de la sala, invisible otra vez, aunque esta vez lo elegí yo. Y por primera vez en mi vida, ser olvidada jugaba a mi favor, los aplausos fueron reales. También lo fue el ácido detrás de la sonrisa de mi madre. Al principio fueron solo unas palmas tímidas, educadas, alguien cerca de la mesa de postres comenzó, luego unos cuantos más se unieron, inseguros de si aquel momento merecía celebración o control de daños. No fue estruendoso, ni mucho menos. Una ovación de pie, pero el sonido se propagó en una sala donde los susurros tenían más poder que la verdad. Incluso una onda de reconocimiento se sentía sísmica. Daniel permanecía congelado, con una copa de champaña todavía en la mano. Ahora temblando ligeramente. Su prometida, mi hermana, sonreía con la rigidez de quien posa para un retrato bajo presión. Los nudillos de Meline se tensaron al aferrar el dobladillo de su vestido. Giró su cuerpo lo suficiente para ocultar el brazo de Daniel de la vista. Como si eso pudiera devolverle el control, Diana apareció al lado de su hija con una gracia ensayada, aunque yo alcancé a ver la rigidez en su andar, el apretado rictus de sus labios. Lucía la sonrisa que reservaba para los almuerzos de iglesia y las galas benéficas televisadas, amplia, quebradiza, todo esmalte. Oh, Evelyn, dijo dulcemente, cada sílaba bañada en escarcha. Siempre supiste cómo hacer una entrada, le ofrecí un leve asentimiento. Lo intento, se inclinó apenas lo suficiente para que su perfume ahogara el aire entre nosotras. Algunas personas, murmuró entre dientes apretados, simplemente no saben quedarse en las sombras, no. Mordí el anzuelo. No me inmuté. Sus palabras estaban hechas para herir, pero me habían cortado más hondo los generales y habían sido más amables los enemigos. Simplemente sonreí y dejé que el momento flotara en la sala. Alguien susurró, ¿es ella? La de las audiencias del presupuesto de defensa. Otro, creo que dirigió la evacuación de Coble. Un tercer invitado, sosteniendo el teléfono bajo y con disimulo, grababa en secreto. El murmullo de curiosidad se espesó. El reconocimiento se expandió como una onda, mitad memoria, mitad especulación. Rostros giraron, miradas buscaron, Daniel carraspeó, rompiendo el trance. Su voz fue suave, pero se escuchó con claridad. Su hermana, dijo, mirando a Meline y luego a la sala, fue mi oficial al mando. Lieutenant General Walker. Le debemos más de lo que sabíamos, aquello cayó como una piedra en agua quieta. Lorraine, desde una pequeña silla cerca de la chimenea, llevó una mano temblorosa a la boca. No dijo nada, pero vi el brillo en sus ojos. ¿Vergüenza o orgullo? No podía saberlo. El rostro de Meline no se movió. Su sonrisa, tan impecablemente ensayada, permaneció congelada. Diana fue la primera en recomponerse. Bueno, dijo con ligereza forzada, siempre hay una en cada familia. Incliné la cabeza. Ese es el papel que interpretas ahora. Anjadio Breve. Sus uñas se clavaron en su bolso de mano, pero su máscara siguió en pie. Me giré antes de que pudiera contraatacar. Ya no había nada para mí allí. Caminé despacio hacia la salida, negándome a apresurarme. Que miraran. Que el silencio se extendiera. Que las preguntas florecieran detrás de cada sonrisa. Había dicho poco y había dicho todo. En el umbral me detuve, atrapando la mirada de Meline. Felicidades por tu compromiso, dije con calma. Que esté construido sobre la verdad. Nadie se movió. Nadie respiró, y entonces salí al aire fresco de primavera, donde el silencio se sentía honesto. Unos segundos después, desde detrás de las puertas de cristal, escuché el tintineo de los teléfonos vibrando. Notificaciones. Mensajes reenviados. Clips. Para cuando puse un pie afuera, los teléfonos ya estaban zumbando. Me habían ignorado en vida, pero no podían ignorar el rango en mi pecho. El artículo salió justo después de las 8 de la mañana, pero para las 10 ya se propagaba más rápido que el chisme en un velorio familiar. El titular era agudo, respetuoso y lo suficientemente audaz para atraer atención. La general en las sombras, Evelyn Walker rompe el silencio. Debajo, un retrato en blanco y negro que Lacey me había tomado en uniforme, de pie junto al asta de la bandera frente al Centro de Veteranos. Brazos cruzados. Mirada al frente. Sin sonrisa. Solo verdad. Lacey Hallis tenía una fuerza tranquila, de esas que no vienen de gritar, sino de escuchar profundamente. No había insistido. No lo necesitaba. Cuando me preguntó por qué acepté,
La entrevista, simplemente respondí, porque el silencio dejó de servirme. Nos encontramos en una cafetería local, a 2 calles del puesto de veteranos donde primero me contactó. Trajo un cuaderno gastado y una reverencia silenciosa que no esperaba de alguien de su edad. El público solo vio tu nombre en tendencia ayer, dijo suavemente. Pero tu expediente se lee como un libro de historia. Levanté una ceja. Un libro de historia que nadie en mi familia jamás leyó. Ella se estremeció un poco. Vi las imágenes de la fiesta de compromiso. Ese momento en que dijo tu nombre, fue como un rayo, punto. No se trató nunca de un espectáculo, respondí. No irrumpí en nada. Solo aparecí, ella asintió, escribió algo. ¿Crees que tu familia responderá a la historia? Mi madre ya lo hizo, dije, mostrando el correo que Diana me envió a las 2:14 de la madrugada. Decía, Evelyn, ya tuviste tu momento. Por favor, no nos avergüences más. Esta familia ya ha soportado suficientes escándalos. Lacey exhaló por la nariz como alguien que intenta no maldecir en la iglesia. ¿Y tu respuesta? No le di ninguna, alzó la mirada. ¿Puedo preguntar algo más personal? Asentí, tu familia te apoyó durante tu servicio. Me detuve, sorbí el café. El silencio, dije despacio, también es una forma de protesta. Nunca escupieron sobre mis medallas, pero tampoco las pulieron. Lacey anotó esa frase tal como la dije. La vi horas más tarde, cuando el artículo salió publicado. Estaba citada en negritas justo debajo de la sección donde describía mi última misión y las cartas que nunca recibí. Internet hizo lo que siempre hace. Para la tarde había hilos diseccionando mi historial, otros defendiendo o cuestionando a mi familia, y aún otros reuniéndose detrás de algo más simple, una mujer que había servido en silencio y luego se había erguido con firmeza. El hashtag General Walker fue tendencia durante 5 horas. Un sargento retirado publicó un clip de mí dando un discurso en 2006, con el pie de foto, ella nos hizo creer. Aún lo hace, mientras tanto, al otro lado de la ciudad, imaginaba a Diana. Paseando por su cocina impecable, el teléfono en una mano, una copa de pino en la otra. No tuve que imaginar demasiado. Lorraine llamó esa misma tarde. Me llamó 3 veces, dice que intentas humillarla, soltó sin saludo, no he mencionado su nombre ni una sola vez, respondí, ella dice que esto es venganza, suspiré. Esto es existencia. Lo que no le gusta es que se lo recuerde. Lorraine no discutió. Solo susurró, te veías bien en esa foto, Eve. Como alguien que sabe quién es. Esa noche, mientras doblaba la ropa e ignoraba el teléfono vibrando, llegó un mensaje distinto. De Daniel. Era corto. Sin emojis. Sin adornos. Te debo un agradecimiento y un asiento en primera fila. Espero que aceptes ambos, lo leí 2 veces. Luego otra más, los muros que construyeron no estaban pensados para mantenerme fuera. Estaban pensados para mantenerlos a salvo del espejo de lo que me convertí. Que levanten muros. Yo tengo mapas que ellos jamás han visto, ellos querían que guardara silencio. Les di silencio, pero en mis propios términos, la cabaña en las afueras del pueblo se sentía más fría de lo habitual esa mañana, aunque el sol ya se abría paso entre la niebla. Me moví por el pequeño espacio sin ceremonia, doblando las pocas prendas que había desempacado, guardando libros en un bolso, limpiando la encimera de la cocina como un hábito aprendido hace mucho, cuarteles limpios antes de la partida. Sobre la mesa estaba una fotografía amarillenta que había sacado del fondo de mi maleta 2 días antes. Era de 1994. Los 5, de pie frente a una iglesia. Diana con la mano en el hombro de Meline. Mi padre sonriendo demasiado. Lorraine sosteniendo una Biblia. Y yo en la esquina, más alta, seria, ya medio fuera del encuadre, puse la foto en un sobre sencillo, escribí devuelto al remitente en letras mayúsculas, y tracé una firme línea negra sobre mi propia imagen. No por rabia. Solo por claridad, en la oficina de correos, dejé caer el sobre en la ranura de envío sin dudar. Para cuando Lorraine entró en el aparcamiento del aeropuerto regional, el sol estaba más alto y el pueblo se sentía más pequeño. No dijo mucho durante el trayecto. Solo tarareó una vieja canción gospel en la radio y mantuvo las manos firmes en el volante. Nos detuvimos cerca de la entrada un momento más de lo necesario. No tienes que irte, lo sabes, dijo, con la voz tensa, no es por ellos. No estoy huyendo. Respondí que había venido para ser vista, y lo fui. Eso era todo lo que necesitaba. Lorraine bajó la mirada hacia sus zapatos. Tú siempre fuiste la fuerte, y nunca te lo dije. Extendí mi mano hacia la suya. Era más pequeña de lo que recordaba.
La piel más delgada, pero su agarre seguía siendo sólido, firme, orgulloso. Traigo saliva. Eres la única en esta familia que alguna vez me hizo sentir orgullo sin que yo tuviera que explicárselo a nadie. Por un instante no respiré. Gracias, dije. Cuando estés lista, dijo ella. No antes. Lo estaré. Dentro del aeropuerto reinaba el silencio. 2 puertas de embarque, un café y un puñado de viajeros mirando sus teléfonos. Pedí un café negro, me senté junto a la ventana. Y observé cómo un carrito de equipaje daba lentas vueltas alrededor de un avión que esperaba. Una mujer con uniforme de la TSA pasó, se detuvo en seco y retrocedió. ¿General Walker? Asentí, un poco sorprendida. Ella sonrió. Usted salvó el convoy de mi hermano en Kandahar. Él aún habla de usted. Buen viaje, señora, ese reconocimiento. Cayó como un bálsamo. Ofrecí un silencioso gracias. Cuando llamaron a mi grupo, abordé sin mirar atrás. Mi asiento era el 14A, junto a la ventana. Mientras los demás pasajeros iban entrando, crucé la mirada con un joven soldado, corte. De pelo reciente, mandíbula firme, uniforme impecable. Vio el parche en mi bolso de mano y su postura se irguió. Durante el rodaje en pista, la voz del piloto sonó por el altavoz. Señoras y señores, hoy tenemos a una pasajera especial, la teniente general Evelyn Walker. Le agradecemos su servicio. El avión estalló en un aplauso educado. Algunos aplaudieron con suavidad, otros se giraron para mirar. Fue más ruido del que me había acostumbrado en el silencio. Incliné la cabeza una vez, en reconocimiento, y volví a mirar por la ventana. Esto no era una retirada. Era reconocimiento. Ellos intentaron borrarme, pero los fantasmas no necesitan invitaciones. La cabina olía a pino y a papel viejo. No había desempacado mi bolso desde que regresé de Connecticut. Aún estaba junto a la chimenea como un soldado esperando órdenes. Me encontraba en el fregadero, enjuagando la misma taza de café que había usado los últimos 3 días, cuando mi teléfono vibró con una notificación nueva. El clip duraba solo 20 segundos, grabado con un celular, desde un ángulo lateral, yo en uniforme completo, de pie junto a la salida de esa ostentosa fiesta de compromiso. La voz de Daniel, clara como el cristal, Teniente General Walker. Luego la pausa. El silencio espeso como piedra. Finalmente, mi voz, medida, deliberada, felicitaciones por su compromiso. Que esté construido sobre la verdad, alguien había añadido texto, la generala olvidada. Y debajo, no invitada, no invisible. Tenía 18.000 vistas cuando lo abrí. Para la hora del almuerzo, pasaba las 90.000, mi bandeja de entrada era un caos, mensajes de desconocidos, de veteranos, de antiguos alumnos. Notas que decían, me recordaste que debía alzar la voz. Oh, mi padre sirvió contigo, él decía que tú eras la verdadera líder. Un compañero de secundaria, con quien no hablaba hacía 30 años, me escribió, no tenía idea de lo que habías logrado, lo siento por haberte hecho burla. Daniel envió el clip directamente. Sin texto, solo el vídeo. Luego, un segundo después, debí haberlo sabido. Debí haber preguntado. Lo siento. 1 hora después, otro mensaje, no dejaré que mi madre escriba la próxima versión de la historia. No respondí. No todavía. Por la tarde llegó una invitación a mi correo de la Alianza de Veteranos de New Hampshire. Querían que hablara en un memorial el próximo mes. Sería un honor, escribió el organizador. Nada de política, solo gratitud. No había pisado ese escenario en años, pero algo despertó. Entonces llegó la jugada de Diana. Ella no llamó. Nunca hacía nada de forma tan directa. En su lugar, entregó una declaración al Hartford Ledger, escondida entre fotos de fiestas de jardín y una receta de mousse de limón. Somos una familia privada. La celebración de compromiso nunca fue pensada como un acto político. Lamentamos que algunos hayan elegido hacerlo parecer así. Sin nombres, sin contexto. Solo lo suficiente para encender otro fuego. Lorraine llamó tarde esa noche. ¿Estás bien? He tenido peores batallas, respondí. Está girando ahora, intentando mantener el control. Está perdiéndolo, respondí. Por eso está redoblando. Hubo una pausa. Ella no ha terminado. Lo sé, dije suavemente. A la mañana siguiente desperté con un mensaje de voz del sargento Calvel, mi antiguo jefe de logística en Irak. Señora, su voz temblaba, acabo de ver el clip. No me importa lo que diga su madre. Usted es la mejor líder que jamás tuve. No deje que nadie reescriba eso.
Cuando terminé de escucharlo, ya tenía 7 mensajes más iguales, entonces escribí un correo. No con rabia, solo con claridad, el honor no viene en versiones. No está sujeto a ediciones familiares ni a decoraciones de eventos. Se gana. Y se mantiene, aplaudan o no. Low public. Agent Law Invitation to New Hampshire. Presioné enviar, para. El lunes, mi madre había pasado del silencio a la estrategia, no era un hombre de gritos, pero sabía cómo desaparecer. El autobús de Denver al límite de Tennessee tomó 16 horas y 3 cafés amargos. Alquilé un coche con el parabrisas agrietado y seguí la memoria más que el GPS, hasta que las curvas volvieron a ser familiares, caminos de arcilla roja, cornejos en flor al borde, un buzón oxidado con el apellido Walker, casi borrado en la pintura descascarada, su cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba. Aunque la mayoría de las cosas lo eran. La madera de los muros estaba vencida, pero la bandera al frente era firme, nítida. Golpeó una vez con el viento. Como consciente de quién llegaba, no llamé antes. Quería ver cómo lucía el silencio. Después de 30 años. Cuando golpeé la puerta, hubo una pausa lo bastante larga para reconsiderar. Luego se abrió con un chirrido. Thomas Walker estaba allí. Camisa de franela sencilla, mangas remangadas, gafas bajas sobre la nariz. Entrecerró los ojos, ladeó la cabeza apenas y abrió la puerta más. Evelyn, dijo. No era una pregunta. No era sorpresa. Solo mi nombre, hola, papá, respondí. La palabra me supo extraña. Décadas desde la última vez que la había pronunciado, se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa olía a cedro y a libros viejos. Cada superficie estaba cubierta de mapas militares, manuales abiertos y cuadernos apilados. Un sillón de cuero frente a la chimenea conservaba el pliegue fresco de un uso reciente, escuché, dijo al cabo de un momento. Tu nombre está en todas partes esta semana. Lo imaginaba, sirvió 2 tazas de café negro. Sin azúcar, sin crema. Como solía beberlo en las mañanas, antes del amanecer, cuando yo era demasiado niña para entender por qué se iba a la base a las 4, no preguntas por qué vine, dije. Nunca vienes por razones ligeras, respondió. Respeto eso, miré alrededor. Una pared entera estaba cubierta de carpetas, cada una con un año marcado en rotulador negro, 1989, 1990, 1999. Hasta 2023. Seguí su mirada. Guardé todo lo que encontré. Reports, ascensos, fotos. Incluso las que intentaron recortarte. El silencio se estiró como un puente viejo, a punto de ceder bajo tanto peso. Yo tenía 10, dije sin mirarlo. Casi. Me llevaste, exhaló por la nariz. Lo intenté. No lo intentaste lo suficiente. Ella amenazó con hacerme arrestar, dijo en voz baja. Me dijo que nunca volvería a verte si insistía. Ella conocía mejor el sistema. Y gritaba más fuerte, aún así. Te fuiste. Lo hice. Pensé que quedarme lo empeoraría. Pensé que el silencio sería un escudo. Pensé que si me mantenía al margen, encontrarías tu propio camino. Y lo encontré. Lo veo ahora, me senté. Él me entregó una caja de madera, gastada por el tiempo. La he guardado mucho tiempo, dijo. Dentro estaban sus cintas de servicio. 3 medallas que reconocí y una carta doblada, amarillenta, con su caligrafía rígida en la portada. Evelyn, 2001, la abrí. Cumples 21 años hoy. Vi las noticias esta mañana. Dijeron que tu unidad lideró el rescate. Vi y lloré. No porque estuviera orgulloso, aunque lo estoy. Sino porque me perdí todo lo que te convirtió en quien eres. No luché lo suficiente. Por ti. Lo siento. Espero que algún día lo entiendas. Mis dedos temblaban al volver a doblar el papel. ¿Por qué no la enviaste? No creí tener derecho. Ahora lo tienes, dije. O al menos lo intentas. Eso cuenta, asintió, con la mirada fija en el fuego. Luego juntó las manos, me miró a los ojos y dijo, no repitas mi retirada. Ella no vino a disculparse. Vino a negociar. El café estaba entre una galería de arte y una florería, con sus sillas de hierro dispuestas como piezas de ajedrez bajo el sol de domingo. Elegí una mesa en la esquina, bajo un entramado de hiedra, donde las sombras no llegaban demasiado hondo y el sonido de las tazas y las risas bajas daban la ilusión de reconciliación. Diana llegó 8 minutos tarde. Sus tacones marcaban el suelo como manecillas de reloj mientras cruzaba el sendero de piedra, un pañuelo de seda flotando detrás de ella. Ella lucía impecable, controlada, el tipo de mujer que usaba disculpas como si fueran perfume, sutiles, caras y que se evaporaban rápido. Evelyn,
dijo, ofreciendo un beso que nunca llegó a rozarme. Te ves descansada, no todas las cicatrices necesitan maquillaje, respondí. Ella sonrió, delgada y afilada, como alguien midiendo la sala en busca de ventaja. Me alegra que aceptaras reunirte, dijo mientras se sentaba, sacudiendo pelusas invisibles de su falda. Han sido unas semanas intensas, ¿no crees? Diría que, eventuales. Para algunos más que para otros, cruzó las manos sobre la mesa. Quiero aclarar el aire, incliné la cabeza. ¿Con palabras, o con titulares? Evelyn bajó la voz. Esta atención no es sostenible para ninguno de nosotros. Te estás convirtiendo en el centro de una historia que no te pertenece. ¿Ah, sí? Pregunté tranquila. Porque no sabía que tú fueras dueña de mi narrativa. Estoy tratando de proteger lo que queda de esta familia. Estás tratando de controlarla, dije. El dueño del café pasó cerca, se detuvo un instante. General Walker, dijo con un gesto respetuoso. El café corre por la casa hoy. Diana parpadeó. Ya te reconocen. Solo aquellos que se molestan en mirar. Ella ignoró el comentario, sacó una carpeta color crema de su bolso y la deslizó sobre la mesa. He preparado algo. Una declaración conjunta para la boda. Aparecemos juntas, con gracia, unidas. Terminará la especulación. Abrí la carpeta. Líneas mecanografiadas en tipografía suave, palabras como reconciliación, malentendido y respeto mutuo. Todas cuidadosamente diseñadas. Todas absolutamente falsas. Nunca preguntas qué quiero, dije en voz baja. Nunca. Lo haces. Sus labios se tensaron. Esto no se trata solo de ti, exacto. Ese es el problema. Nunca lo fue. Alcanzó su café, pero no lo probó. He tenido suficiente rechazo. Reporteros afuera de la casa. Amigos de Daniel haciendo preguntas. Meline llorando. Levanté una ceja. Y todo ese drama, ¿porque me presenté? Porque hiciste un espectáculo. Me quedé en una esquina y respondí honestamente. Exhaló, exasperada. ¿Quieres venir a la boda o no? Tomé el borrador y lo rasgué en dos mitades limpias. El sonido fue suave, casi educado. Iré, dije. Pero hablaré con mi propia voz. Sus ojos brillaron. Evelyn, no voy a mentir para que parezcas entera. Se levantó, alisándose la falda. Estás siendo difícil. Estoy siendo visible. No se despidió. Giró hacia la calle, tacones marcando su estrategia de salida. El dueño volvió con la cuenta. Ella no pagó, dijo, mirando hacia donde se había ido. No, respondí, doblando los papeles rasgados por la mitad. Pero yo me fui con mi nombre intacto. No era una ofrenda de paz. Era una petición de espectáculo. El sobre era grueso, demasiado. Llevaba el peso de apariencias cuidadosamente diseñadas. Lo encontré en mi buzón, intacto a pesar de la llovizna, que acariciaba el techo de la cabaña como un susurro. El nombre impreso al frente no era solo Evelyn Walker. Era rango completo, formalidad absoluta. Teniente General Evelyn R. Walker, retirada. Dentro estaba la invitación a la boda, bordes dorados, letras en relieve, cada detalle gritaba esfuerzo y elegancia. Diseñado para impresionar, no para invitar, pero no fue la invitación lo que me detuvo. Fue el inserto. Nos sentiríamos honrados, decía, si ofreciera una reflexión durante la ceremonia sobre la familia, el perdón y la fuerza que nos une. No, por favor. No, esperamos. Solo una expectativa disfrazada de deferencia. Lo observé un largo momento antes de devolverlo a su sobre. Afuera, la lluvia golpeaba rítmica contra el cristal mientras alisaba mi uniforme sobre la cama. Las medallas captaban la luz gris, destellos de verdades pequeñas y obstinadas. No había planeado volver a ponérmelo. Pero ahora no estaba tan segura. El teléfono sonó. Meline. Dejé que timbrara 2 veces antes de responder. Evelyn, silencio. Luego, un suspiro. Soy yo, lo imaginé. No sabía que mamá estaba enviando invitaciones. ¿No? Bueno, ¿lo mencionó? Lo de arreglar un poco las cosas antes de la boda. Pero no pensé que llegaría tan lejos. ¿Tan lejos? Repetí, mirando el sobre la mesa. Ella quiere que hables. Pero, vaciló. No creo que se trate de ti. Creo que quiere. Controller la narrativa. Como siempre, su voz se quebró un poco. Yo no quise nada de esto. No quise que te humillaran, que te olvidaran. No me humillaron, dije tranquila. Me descartaron. Hay una diferencia. Mientras aún hablábamos, entró un mensaje de Daniel. Haremos que tengas tu espacio. Nadie te editará. Tu asiento Sarah. Primera fila. Yo lo arreglaré. No respondí. No todavía. Abrí mi portátil, documento en blanco, 5 palabras, hablaré mi verdad.
Compuse un correo, la respuesta a la invitación de Diana. Querida madre, gracias por la invitación formal. Acepto. Tome nota, no hablaré sobre perdón. Hablaré sobre verdad. Firmé, adjunté mi título y envié antes de arrepentirme. Esa noche llamé a Lorraine. Contestó al segundo timbrazo. Ya lo recibiste, ¿verdad? Sí. ¿Vas a ir? Sí, iré contigo. Quiero, pero Evelyn, no luches frente al altar. No voy a luchar. Voy a presentarme en mis propios términos. Una pausa larga, solo. No dejes que te arrastre a un guión. Yo no soy la que tiene un guión, y ambas sabíamos que era cierto. Antes de colgar, saqué del cajón mi grabadora, la misma que usaba en los informes de misión. La probé, sonido claro, nítido. Abrí el archivo de la reunión con Diana. Su tono, su ritmo, sus amenazas veladas de no empeorar las cosas. Todo estaba ahí. Lo subí a la nube en una carpeta llamada contingencia. Por si acaso, la lluvia había cesado. La noche se envolvía alrededor de la cabaña como una respiración contenida. Coloqué la invitación junto a mis medallas y susurré a la oscuridad: si quieren espectáculo, traeré fuegos artificiales. Ellos esperaban. Un asiento ocupado en silencio. Yo traje una tormenta. El salón brillaba como sacado de una revista nupcial, candelabros lanzando luz suave sobre pisos pulidos, rosas blancas cayendo de arcos dorados, camareros deslizándose con bandejas de champán. Perfecto. Estéril. Controlado, hasta que entré, no todas las miradas giraron a la vez. Eso habría sido demasiado teatral. Pero me sintieron, incluso fingiendo que no llevaba el mismo uniforme que había doblado 3 noches atrás, planchado tan afilado que podía cortar. Medallas alineadas según reglamento, insignias brillando como nubes de tormenta antes del relámpago. No estaba ahí para interrumpir. Estaba ahí para testificar. Mi asiento estaba marcado. Primera fila, pasillo izquierdo. La tarjeta decía: Teniente General Evelyn R. Walker. Escritura clara. Colocación estratégica. Las cámaras ya se movían inquietas, ojos rebotando. Entre el lado de la novia y el mío. Diana me evitó. May I know? Sus ojos se cruzaron con los míos justo antes de que comenzara la ceremonia, atrapados entre pánico y disculpa. Le di una pequeña inclinación de cabeza. Era todo lo que podía ofrecer sin derrumbar la fachada entera. La ceremonia fue fluida, demasiado fluida. Los votos de Daniel eran sinceros. La voz de Meline se quebró en los momentos exactos. El público sollozaba al unísono, y entonces comenzó la recepción. Lucy's tenues, música envolvent, meses listos para discursos. Un hombre alto, traje azul marino, golpeó el micrófono. Damas y caballeros, antes de continuar con la cena, tenemos un momento especial. Unas palabras de la hermana de la novia. Se volvió hacia mí. Me puse de pie. El salón se tensó. Tenedores. Detenidos en el aire. La mandíbula de Diana se endureció. Lorraine me miraba con los ojos húmedos. Avancé hacia el escenario. Nadie aplaudió. No aún, no esperé permiso. No solo soy su hermana, comencé, voz clara, firme, sin necesidad de micrófono. Soy soldado. Soy hija. Y he sido la miembro invisible de esta familia por más de 3 décadas. El silencio se aferró a la sala como un suspiro contenido. Hoy vine porque me pidieron que hablara sobre el perdón. Pero el perdón no es la historia. La historia es la ausencia. La historia es el silencio. La historia es lo que ocurre cuando alguien es borrado de su propia vida. Hice una pausa, recorriendo con la mirada a los presentes. Diana parecía a punto de desmayarse. Meline apretaba la mano de Daniel con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo pagué de forma anónima el primer semestre de universidad de mi hermana, continué, porque nuestra madre dijo que era inapropiado hacerlo público. Como también fue inapropiado llevar mi uniforme a la graduación de Meline. Como fue inapropiado esperar una invitación de boda. Pero, curiosamente, nunca fue inapropiado aceptar. Al revisar mis notas se escucharon unos pocos jadeos, un murmullo de incomodidad recorrió la sala. Avancé. La gente suele preguntar qué significa servir. Significa presentarse incluso cuando no eres bienvenido. Significa mantenerse de pie cuando nadie aplaude. Significa hacer lo correcto sin esperar un solo agradecimiento. Mi voz se tensó, pero no dejé que se quebrara. No estoy amargada. No estoy aquí por lástima. Estoy aquí porque la verdad importa. Porque la historia no es un relato que se pueda controlar con un guión y una sonrisa. Porque ser familia no debería requerir ser borrada. Daniel se puso de pie, de golpe, con la postura perfecta, hombros hacia atrás, talones juntos.
Levantó la mano en saludo al teniente general Walker. Habló alto y claro, señor. La sala entera se congeló. Luego Lorraine se levantó, temblando apenas. Después, uno de los padrinos de Daniel. Luego una mujer que no conocía. Uno a uno se pusieron de pie. No había aplausos, solo presencia, solo miradas fijas en las mías. Cerré mi discurso. Perdonar no es olvidar, dije. Es recordar sin estar encadenado. Y bajé del escenario, las botas resonando contra el mármol, la espalda recta, la mirada al frente. A medida que descendía, todos permanecían de pie, incluso ella. No era un trueno lo que escuchaba, era el sonido de una sala entera girando la cabeza. El aire del salón había cambiado, lo sentía como una caída barométrica antes de la tormenta, agudo, tenso, cargado con un silencio que gritaba. Mis botas siguieron marcando el eco sobre el suelo pulido mientras bajaba los escalones, y sentía cientos de ojos siguiéndome. La primera persona que se acercó fue una mujer de mediana edad, vestida con un profundo azul. General Walker, dijo con la voz temblorosa. Mi hermano sirvió bajo su mando en Kandahar. Dijo que usted le enseñó lo que significaba el verdadero liderazgo. Puso su mano sobre la mía solo un segundo. Luego vinieron más. Una joven en vestido de cóctel susurró que quería alistarse. Un anciano me contó que no se había mantenido tan erguido desde 1974. Y un niño, no mayor de 10 años, me saludó con ambas manos y una sonrisa torcida, pero también veía las grietas formarse. En otro lugar, Diana estaba rígida en un rincón, flanqueada por dos damas de honor, inmóvil a medio sorbo. Su mandíbula apretada tanto que podía ver la tensión en su sien. Cuando finalmente se movió fue como una cuchilla cortando terciopelo. Ese era tu regalo, siseó, con los ojos recorriendo a los invitados aún agitados por mi discurso. ¿Quieres arruinar esta boda? No me moví. No he destruido nada, Diana. Solo recordé a esta sala que existo. Que siempre existí. Sus ojos se encendieron. De furia y luego de cálculo. Ya tuviste tu momento. No arrastremos esto a la recepción. Yo no estoy arrastrando nada, respondí serena. Tú me invitaste, ¿recuerdas? La tensión se quebró un instante cuando Lorraine se acercó, su bastón marcando cada golpe en el mármol. Se detuvo frente a mí, sus ojos buscando en los míos. Algo enterrado hace mucho. Y sin decir palabra, se apartó de su hija y se colocó a mi lado. Los labios de Diana se abrieron, pero no salió sonido. Por primera vez en mi vida vi a mi madre enmudecer. Y eso fue más fuerte que cualquier acusación. En la barra, un padrino transmitía en vivo por TikTok. Alcancé a ver la pantalla. El vídeo ya tenía miles de vistas. El título decía, cuando la hermana de la novia resulta ser una heroína de guerra y nadie en la familia te lo contó. Los hashtags crecían cada segundo. Almohadilla saluda la almohadilla olvidada pero no perdida almohadilla General Walker. Internet había tomado nota, y no estaba tomando partido en silencio. Daniel se acercó despacio. Eso fue algo, dijo, con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. Gracias. ¿Por qué? Pregunté. Por decir lo que ninguno de nosotros podía. Por sostener un espejo. Antes de que pudiera responder, Meline apareció a mi lado. No habló enseguida, solo se quedó allí, las manos temblando mientras buscaba serenarse. No sabía cuánto no sabía, dijo al fin. Te veía, pero no te veía. La mayoría no lo hacía. Tomó aire, avanzó y me abrazó fuerte, de verdad, nada fingido. Me susurró solo para mí, no tienes que perdonarme, pero necesito que sepas que ahora sí te veo. Sentí que algo dentro de mí se movía. No se rompió, no sanó, solo se movió, como una puerta entreabriéndose en un cuarto que había olvidado. Con el rabillo del ojo vi a Diana inmóvil, viendo cómo su evento meticulosamente planeado se deshacía en algo crudo, sin guión. Perdía el control, no por un escándalo, sino porque la verdad tiene la costumbre de eclipsarlo todo. Y esta vez la verdad vestía uniforme, un lento oleaje comenzó. Algunos invitados se levantaron de sus asientos. No para brindar, no para comer, sino simplemente para ponerse de pie por mí. Por el silencio que había cargado, por las palabras que al fin había pronunciado. La novia abrazaba a la mujer que nadie había invitado. Y el mundo lo estaba viendo, algunas disculpas llegan en silencio. Otras llevan sello y firma. El sol empezaba a hundirse tras la línea de pinos junto a mi cabaña, bañando de ámbar el Campo Nevado.
Me senté en el suelo junto a la mesa baja, rodeada de pilas ordenadas de registros de servicio, fotos y certificados de condecoración. No organizaba mis recuerdos por nostalgia, sino por necesidad. Desde que mi nombre había resurgido en la esfera pública, periodistas y asociaciones de veteranos tocaban a la puerta. Si iba a responder, debía saber exactamente quién era. A un lado descansaba un sobre grueso, su papel crema atrapando la luz agonizante. No lo había abierto aún. Había llegado esa misma mañana, la caligrafía de Meline inconfundible, cuidadosa. Como siempre. Sin remitente, solo mi nombre escrito completo, Teniente General Evelyn R. Walker. Y debajo, colorado. Pasé el dedo sobre la tinta antes de romper el sello. Lo primero en caer fue una carta doblada, escrita a mano en papel pesado. Lo segundo, una fotografía arrugada, desvaída, pero inmediatamente reconocible. Dos niñas, lado a lado, abrigadas. Con chaquetas de invierno, frente al monumento a los caídos en el centro de la ciudad. Una de esas chaquetas era inequívocamente militar. La mía. Recordé el instante como un aliento congelado en el tiempo. Me diste tu abrigo ese día, había escrito Meline. Yo tenía 9, tú 18. Recuerdo estar tiritando y tú simplemente te lo quitaste y me envolviste sin decir palabra. Me tragaba entera, pero me sentí segura. Dejé la carta, los ojos nublados. Ese abrigo había sido mi primer equipo oficial tras el alistamiento. Lo había esperado meses. Y lo regalé en un segundo porque mi hermana pequeña tenía frío. Era demasiado joven para entender por qué te fuiste, continuaba la carta, pero no demasiado para saber que me querías. Lamento haber dejado que otras voces hablaran más alto que mi memoria de ti. Te veo ahora, y quiero que sepas que siempre lo hice. La firma era vacilante. Sin despedida, solo una M, me recosté contra la pared y solté un aire que no sabía que retenía desde hacía años. Mi teléfono vibró a un lado. Un mensaje de Lorraine, acabo de leer el boletín de la PTA. La han retirado de la lista de oradores. La verdad hace su propia poda, ¿no es cierto? Diana. Al parecer, un grupo de padres donantes había protestado su participación en la Junta de Beneficencia de la escuela tras sus recientes controversias. Desalineación de valores, fue la frase usada en el comunicado. Aquellos que antes la invitaban a cada gala ahora no respondían sus llamadas. No me sentí vengada, no exactamente. Era más bien como si el universo se estuviera reequilibrando. Esa misma tarde llegó un segundo sobre, esta vez con el sello del Consejo Cívico Nacional de Veteranos. Dentro, una carta formal, impersonal, invitándome a servir como asesora honoraria en nombre de las oficiales retiradas. Mi pasado, una vez enterrado, se había convertido en moneda en un mundo hambriento de autenticidad. La ironía no se me escapaba. Afuera, el viento azotaba las agujas de los pinos contra la ventana, en una suave percusión. Me puse de pie, estirándome, y caminé hacia la repisa de la chimenea donde coloqué la foto de Meline y yo, dos niñas moldeadas por el silencio, intentando ahora recuperar algo más antiguo que el perdón. Apoyé mi mano suavemente sobre él. Marco, mi pulgar rozando el hombro pequeño de Meline. El mismo hombro que una vez protegí del frío, y quizá por demasiado tiempo de la verdad, apreté la foto contra mi pecho y susurré, esa es la niña por la que luché. No hay aplausos cuando una reina pierde su corona, solo silencio. El pasillo estaba más callado de lo que esperaba. La placa con el nombre de mi madre había sido retirada de la puerta. Un pequeño contorno de su antigua presencia permanecía. Un fantasma de autoridad que ya no vivía allí. Me detuve, escuchando el eco de mis botas sobre el suelo pulido. Lorraine caminaba a mi lado, callada pero firme. Ella había insistido en venir, y yo no discutí. Un joven empleado nos condujo a una oficina vacía. Miraba entre nosotras con nerviosismo. Ya está adentro, susurró, como si el volumen pudiera detonar algo. Asentí y crucé la puerta. Diana estaba sentada detrás de un escritorio, no suyo. La ventana quedaba a su espalda, y la luz borraba sus rasgos, haciéndola parecer más pequeña. No derrotada, no aún, pero sí despojada de su habitual armadura. ¿Has venido a regodearte?, preguntó. No, respondí. He venido a devolverte esto. Dejé entre nosotras un pañuelo doblado, lino blanco cosido a mano, el que pertenecía a la abuela, bordado con la palabra dignidad. Ella lo miró largo rato antes de hablar. Me expulsaron ayer de todos los comités. Ya no soy portavoz de nada, salvo de la vergüenza. No eres portavoz mía, dije. Nunca lo fuiste. Su voz se quebró, solo una vez. ¿Y tú?
¿Y Evelyn? Ya están satisfechas. Gano, respondí con firmeza, cuando no tengo que fingir ser otra cosa más que yo misma. Sus ojos brillaron, no de rabia esta vez, sino de algo más cercano a la comprensión o quizá la resignación. Tú te convertiste en lo que yo nunca me atreví, susurró. Entera. Me marché antes de que aparecieran las lágrimas. Yo ya había llorado lo suficiente por las dos. No puedes cultivar legado en cemento, pero sí puedes sembrarlo en tierra abierta. El sol se deslizaba sobre la loma baja cuando pisé el terreno despejado, mis botas crujiendo contra la grava. Olía a comienzos, a tierra húmeda, a madera recién cortada, a la promesa que solo un espacio vacío podía contener. Frente a mí se alzaba un letrero modesto, aún polvoriento: futuro sitio del salón de veteranas. Unas cuantas sillas plegables. Estaban dispuestas en filas, sus marcos metálicos atrapando la luz. Lorraine se sentaba en la primera fila, las manos sobre un bastón que aún no necesitaba, pero que llevaba como un ritual. Me dio un leve asentimiento. Detrás de ella, rostros jóvenes. Uniformes cambiados por vaqueros y chaquetas. Miradas mitad curiosas, mitad cautelosas. Mujeres que habían regresado de los campos de batalla solo para pelear otra guerra, la de pertenecer, la de ser vistas, la de recuperarse. No llevaba discurso. Los discursos ya me habían fallado una vez. Este lugar, comencé al subir al improvisado estrado, no se construye para proteger nombres. Se construye para nutrir personas. Un murmullo recorrió el círculo. Recorrí sus rostros y encontré entre ellos a mí, yo más joven, insegura, hambrienta, a la defensiva. Pasé 3 décadas demostrando que era lo bastante fuerte para estar en la sala, dije. Pero nadie te dice cómo ser fuerte cuando te toca a ti abrir la puerta para las demás. Una mujer en la orilla, no mayor de 30, levantó la mano. Sus ojos oscuros estaban inquietos. ¿Y si nadie nos escucha cuando hablamos? Sí, lo harán, respondí mirándola de frente. Porque no solo hablan, sobreviven en voz alta. Daniel apareció por un costado, portapapeles en mano. Se había ofrecido a encargarse de la zonificación y los permisos, algo para lo que, decía, por fin servía. Llevaba una sonrisa tranquila, ya no el prometido nervioso, sino alguien que sabía de qué lado de la historia importaba estar. Hemos conseguido el último permiso, me dijo inclinándose. La construcción empieza el lunes. Asentí. Bien. Hagamos más difícil que nos borren. Al bajar, otra veterana se puso de pie. Apenas pasaba de los 20, su brazo izquierdo tatuado con coordenadas y nombres que sospeché rara vez pronunciaba. General Walker, dijo avanzando. Despacio, la he visto en línea, escuché su discurso en la boda. Pensé, quizá no estoy rota. Quizá solo estoy al inicio de la lucha. Me detuve. El aire quedó suspendido. Ella continuó, con voz más firme: quiero aprender a pararme como usted lo hace. No hablé al instante. Luego extendí mi mano. No para levantarla, sino para anclarla. No se trata de pararte como yo, le dije. Se trata de pararte como tú. Pero yo caminaré contigo hasta allí. Más murmullos. Alguna lágrima. Lorraine se enjugó los ojos con el mismo pañuelo que un día le había entregado a Diana, ahora doblado en su palma como bendición. Daniel carraspeó. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el respeto no viene en una caja con etiqueta de género. Y que su tía es una maldita arquitecta de legados. Me miró. ¿Está bien para ti? Sonreí. Lo apruebo. Recorrimos el perímetro, marcando cimientos, no solo para muros, sino para historias. Historias que no serían archivadas ni perdidas en silencio o vergüenza. El viento sopló y trajo un aliento de libertad sobre el claro. No era poder lo que sostenía. Era permiso para que ellas se levantaran. Algunos heredan tierras. Yo heredé silencio. Y lo rompí. El sol del Día de los Caídos iluminaba las banderas en el parque, sus telas ondeando como velas guiadas por fantasmas. Me detuve junto al podio, el uniforme impecable, la respiración firme. Alrededor, rostros conocidos y nuevos, todos mirando. Durante décadas mi nombre había sido un susurro, una nota al pie. Ahora se extendía en letras de acero sobre el arco. De piedra recién erigido, Salón de Veteranas Evelyn Walker. Un lugar para estar de pie. Recorrí las palabras grabadas con los ojos, no con los dedos. No necesitaba tocarlas. Ya las había sangrado para traerlas al ser. Meline estaba unos pasos detrás, una mano tomada de Daniel, la otra sobre el hombro de su pequeño hijo. Evan. Lo habían llamado Evan. No Evelyn, pero lo bastante cercano para el eco. El niño miraba el edificio con asombro inocente.
Me pregunté qué historias crecería escuchando y más aún, cuáles no tendría que escuchar, cuando llamaron mi nombre, no por accidente ni como después de un olvido, sino con toda la ceremonia, avancé. El silencio no fue rígido ni incómodo. Fue sagrado, reverente. Un silencio que honraba no solo el rango, sino la resiliencia. Mi padre me dio mapas. Mi madre me dio silencio. Y el mundo me dio una elección, dejar que me definiera o definirme. Yo misma, comencé, este salón no está construido solo de ladrillos. Está hecho de la memoria de lo que soportamos y del derecho a recordar en voz alta. La gente asintió. Lorraine estaba en la primera fila, un broche en forma de lirio en el pecho, las manos entrelazadas en su regazo, temblando apenas. Cuando crucé mi mirada con la suya, sonrió. No amplia, pero plena, completa. Meline se inclinó para susurrar, «¿Has vuelto a casa?» No pedí permiso para responder. No lo dije en voz alta, pero lo sentí vibrar en el pecho. Sí. El hogar no era un lugar. Era una decisión. Y yo había tomado la mía. Cuando la multitud se dispersó para explorar el edificio, me quedé cerca de la entrada, observando. Niños corrían por el patio. Veteranas tocaban el muro con los nombres de mujeres que sirvieron. No solo el mío. Muchos, al fin contados. Lorraine se acercó despacio con un pequeño ramo. No los habituales rojo, blanco y azul. Solo fresias blancas, puras, sin teatralidad. Las depositó bajo la placa de la dedicatoria, luego enderezó su espalda y murmuró, «La sangre no es quien te engendra. Es quien carga la verdad contigo». Nos quedamos en silencio, dejando que el momento respirara. Entonces Evan avanzó tambaleante, su pequeño dedo apuntando a las letras de bronce grabadas en el salón. «Mami», preguntó, «¿quién es Evelyn?» Meline se inclinó hasta su altura, los ojos húmedos pero firmes. Es alguien que se aseguró de que nadie olvidara jamás quién era. Por primera vez no cargué mi nombre como un peso. Lo llevé como una bandera. La mujer que alguna vez borraron ahora estaba de pie con su nombre grabado en piedra. No como reliquia de desafío, sino como símbolo de una verdad recuperada. Evelyn no ganó gritando más fuerte. Ganó negándose a guardar silencio un instante más. Cuando la injusticia se enfrenta con un valor inquebrantable, el veredicto final puede resonar toda una vida. Algunas historias se escriben con tinta. La suya quedó grabada en memoria, con cada cicatriz convertida en firma.